Buenas tardes a todos nuestros participantes. Saluda a la licenciada Liliana Yarlique desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 19 de julio, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al final de la exposición. Muchas gracias por su atención. Doctor Luján, quedamos atentos a su presentación. Es el doctor Edilberto Estela, con mucha experiencia, médico cardiólogo de nuestra institución. Vamos a tener el gusto de escucharlo de un tema que es a diario, dentro del tema de la pediatría. Entonces, doctor Estela, le dejamos en su exposición. Buenas tardes, agradeciendo la oportunidad que tengo para hablar sobre este tema tan interesante. Debo, antes de comenzar la exposición, a mencionar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que nosotros en el servicio de cardiología lo vemos frecuentemente, porque las cardiopatías congénitas, diría yo, tienen dos formas de manifestarse. Una de ellas a través de las crisis de hipoxia, que es casi patognomónico de las cardiopatías cianóticas, y otro es la insuficiencia cardíaca, que usualmente la dan los pacientes que tienen cardiopatías acianóticas. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre la definición de insuficiencia cardíaca. Esta definición ha sufrido varios cambios a través del tiempo, pero una última fue dada por Cantor en un trabajo en la Sociedad Cardiológica Canadiense y la define como un síndrome clínico que resulta de cualquier anomalía estructural o funcional que impide la habilidad del ventrículo para llenarse de sangre o de expulsar la sangre. Esta definición actual tiene la importancia que considera dos aspectos. Primero, habla de que la anomalía que origina la insuficiencia cardíaca puede ser una anomalía estructural, por ejemplo, un huequito, un CIB, o puede ser un problema de la contracción de la fibra miocárdica, estructural o funcional, primer punto. Y el segundo punto que tiene esta definición es de que habla de una incapacidad del ventrículo para llenarse, hablando exclusivamente de la insuficiencia diastólica, y el segundo punto que toca, una incapacidad para expulsar la sangre. O sea, estaría hablando de una insuficiencia sistólica. Como podemos ver, esta definición abarca mucho más el concepto que se tenía antes sobre insuficiencia cardíaca, que la referían como la incapacidad que tiene el corazón para contraerse y mandar la cantidad adecuada de sangre a las necesidades tisulares. Entonces, esta definición es mucho más compleja y simple a la vez. Por eso la adoptamos a partir del 2013. En cuanto a generalidades, específicamente de insuficiencia cardíaca en pediatría en niños, debemos decir que el 90% de los casos de insuficiencia cardíaca son debidos a una cardiopatía, sobre todo en el rango etario desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Entonces, si nosotros tenemos un lactante con insuficiencia cardíaca, tenemos la obligación de descartar insuficiencia cardiopatía congénita como causa de ella. Pero si ampliamos un poco más el margen etario y nos vamos hasta los 19 años, vemos que la causa de insuficiencia cardíaca también sigue siendo las cardiopatías congénitas. En este caso, el 61 hasta el 82% de casos de ICC en este rango etario hasta los 19 años se deben a cardiopatía congénita. En los lactantes, como vuelvo a repetir, es el 90% las cardiopatías congénitas causantes de ICC. Hay un axioma prácticamente en cardiología pediátrica que debemos tener presente.
Cuanto más severa es la cardiopatía que produce la insuficiencia cardíaca, más temprana es la sintomatología. O sea, con eso estamos diciendo que aquella insuficiencia cardíaca que se presenta durante los primeros días de vida, quiere decir que la enfermedad, la cardiopatía congénita que le está dando origen, es muy severa. Hay que descartar siempre, cuando nosotros hagamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos que descartar, como ya hemos mencionado, una cardiopatía congénita que esté originando la ICC, pero también tenemos que descartar una infección subyacente que puede perpetuar el cuadro de insuficiencia cardíaca. Con esto estamos mencionando que así como hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, también tenemos que, 1, determinar qué cardiopatía la origina y 2, qué infección la ha descompensado. Y para finalizar en esta parte de la diapositiva se pone pues que la insuficiencia cardíaca es una emergencia de las más frecuentes que se encuentran. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca en el pequeño, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando sobre todo en corazón fetal, corazón de prematuro o de lactante menor. Tenemos que ver que el sistema cardiovascular es inmaduro, porque existen características peculiares en esta edad. La insuficiencia cardíaca en el adulto, como muchos sabrán, se debe fundamentalmente o a falla de un ventrículo o a falla del otro ventrículo. Hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. En el niño no. En el niño hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, cuando se compromete un ventrículo, el otro también está comprometido. A este fenómeno se le conoce con el número de crosstalk. Otra cosa que debemos tener en cuenta también en la edad pediátrica y hablando de insuficiencia cardíaca es que el aparato pulmonar, el sistema respiratorio del niño menor, del lactante menor, del prematuro, no está desarrollado adecuadamente con el adulto. Por ejemplo, ahí tenemos cifras que al nacer el número de alveolos es de 20 a 50 millones, a los 8 años sube a 300 millones. Que es muy semejante al que tiene en el adulto. Entonces podemos ver la enorme diferencia en la cantidad de alveolos que hay al nacer que en la edad adulta. Por otro lado, la superficie de intercambio gaseoso es de 2.8 metros cuadrados al nacer, sube a 32 metros a los 8 años y de 75 metros cuadrados en la edad adulta. Cuanto más superficie de intercambio haya, por supuesto que va a haber mucho mejor intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Se estima que la distensibilidad del pulmón en el recién nacido es la 12ª parte del adulto y la resistencia del pulmón es 15 veces mayor. Entonces, como pueden ver, con estas características anatómicas que tiene el pulmón en el niño menor, en el lactante, en el prematuro, son condiciones que cuando encima de todo eso se agrava una insuficiencia cardíaca, va a ser un cuadro mucho más severo, mucho más difícil de tratar. Se ha estimado, porque insuficiencia cardíaca es un tema que realmente es muy apasionante, se ha determinado que el mecanismo disparador de la insuficiencia cardíaca es el compromiso de la función contráctil, es lo que dispara la parte inicial, podríamos decir, de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que sobre este mecanismo van a aparecer mecanismos compensatorios que al ser sobreestimulados van a perpetuar y a hacer crónico el cuadro de insuficiencia cardíaca. Esto lo podemos ver en este diapositivo, donde podemos visualizar que ante una sobrecarga de presión y de volumen se va a alterar la contractibilidad en el miocardio.
Y esta alteración de la función contráctil, que es el gatillo disparador de la ICC, va a originar un fenómeno de remodelación. La remodelación va a ser la hipertrofia y la dilatación. Hipertrofia ante la sobrecarga de presión, dilatación ante la sobrecarga de volumen. Y esto va a desencadenar una activación del sistema neurohumoral e inmunoinflamatorio, que son los que van a gastar energía, los que van a consumir oxígeno. Es por esto tal vez que los niños que tienen insuficiencia cardíaca no ganan peso, porque toda la energía que deberían utilizar para crecer, para ganar peso, para que crezcan sus órganos internos, la están derivando para mantener activos a todos estos sistemas neurohumorales. Estos sistemas neurohumorales e inmunoinflamatorios se van a perpetuar con el tiempo y al final de cuentas van a producir una alteración genética que va a ser característica en la fabricación de miofibrillas contráctiles, pero de tipo fetal, que no tienen la misma capacidad contráctil y de relajación que tienen las miofibrillas del adulto. Entonces, esto va a originar de que esta alteración genética fabrique ya proteínas fetales que no van a funcionar adecuadamente. Aparte de todo esto de la fabricación de proteínas fetales, va a producirse cuadros de muerte y fibrosis mediante un mecanismo que todos conocemos que se llama la apoptosis y la creación de sustancias óxido-reactivas que al final, por un lado, van a matar células, van a matar miocitos y van a ser reemplazados por fibroblastos, y por otro lado van a acentuar y perpetuar la insuficiencia cardíaca. Como podemos ver acá, respecto a la activación neurohumoral, tenemos dos juegos de fuerzas que se contraponen. Una son las fuerzas vasodilatadoras que van a originar, como su nombre mismo lo dice, vasodilatación, efecto diurético y proliferación celular, y otras son las fuerzas vasoconstrictoras que aumentan la contractibilidad, aumentan la frecuencia, producen vasoconstricción, retención de sodio y agua y proliferación de fibroblastos. Como pueden ver en el diapositivo, son varios los sistemas humorales que se activan, tanto para fuerzas vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Las principales dentro de las vasodilatadoras están los factores atriales natriuréticos, el óxido nítrico, las prostaglandinas, las adrenomedulinas, calicreína y bradiquinina por el lado vasodilatador, y por el lado vasoconstrictor el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, endotelina, arginina vasopresina y el factor de necrosis tumoral alfa. Del correcto equilibrio entre fuerzas vasodilatadoras y vasoconstrictoras, el paciente va a estar en un estado de insuficiencia cardíaca descompensada o compensada. Cuando la balanza se inclina para cualquiera de los dos lados, la ICC está descompensada, y cuando se mantiene en equilibrio, el paciente está en un estado compensado. Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca en el recién nacido, en la edad pediátrica, hay causas congénitas y adquiridas. Dentro de las causas congénitas están, por ejemplo, todas aquellas que originan sobrecarga de volumen sobre los ventrículos, como es el caso, por ejemplo, de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el persistencia conducto arterioso. Van a haber causas que originan sobrecarga de presión con obstrucción en la salida de los ventrículos, como es el caso, por ejemplo, de estenosis pulmonar, estenosis aórtica. Casos de sobrecarga de presión con obstrucción en la entrada, como es el caso de las estenosis mitrales, estenosis tricuspídeas. Desórdenes del estado inotrópico son las cardiomiopatías. Desórdenes del estado cronotópico están todo lo que son arritmias, tanto bradiarritmias como taquiarritmias, y otros defectos estructurales como es el ALCAPA, por ejemplo, donde una de las ramas de la coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar.
Dentro de las cardiopatías adquiridas hay varias: miocarditis, la enfermedad de Kawasaki, que cada vez es más frecuente, colágenopatías, lupus, AIJ, fibroelastosis, miocardiopatías por enfermedades como por ejemplo la anemia severa, tal es el caso de la anemia plástica, el SIDA, trastornos nutricionales, enfermedades del pericardio, cardiopatía reumática, cor pulmonar, endocarditis, arritmias, hipertensión. Todas estas las causas de ICC. Dentro de la sintomatología peculiar que tiene la insuficiencia cardíaca en el lactante, tenemos que mencionar que la sintomatología, como es obvio, viene dada por la madre o el familiar que lo trae a la consulta. Y son 5 los síntomas que presentan estos pacientes. Lactancia entrecortada para el niño lactante o para un niño mayor, disnea de esfuerzo. Eso quiere decir, por ejemplo, que la madre viene refiriendo que el niño está lactando, se cansa, se agita, suelta la teta materna, descansa un rato y luego continúa lactando. De tal forma que existen tiempos prolongados de lactancia. El paciente va a ser muy irritable. Hay una desnutrición crónica en insuficiencia cardíaca, que ya lo mencionamos anteriormente, e inclusive puede afectar esta desnutrición a los mismos músculos respiratorios y el paciente va a tener fatiga, intolerancia y letargia inclusive para respirar. Muchos pacientes con severa insuficiencia cardíaca necesitan ventilador porque no tienen la musculatura intercostal necesaria para poder ventilar espontáneamente. Otra característica de la insuficiencia cardíaca son los episodios bronquiales y bronconeumónicos repetidos y la hipersudorización cefálica cuando hacen un esfuerzo como es el lactar, por ejemplo. Dentro de los signos sugestivos de insuficiencia cardíaca puede estar una mala perfusión periférica, taquicardias, ritmo de galope, sudoración, frialdad de extremidades, pulsos débiles, oliguria. La oliguria se debe específicamente por una ira prerrenal que se presenta en la insuficiencia cardíaca. Por edema pulmonar puede haber disnea, ortopnia, taquipnia, tos, sibilantes. Esto es importante remarcar, los sibilantes, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con asma. Muchos pacientes que llegan a la emergencia se confunde un cuadro de asma con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer esta disquisición para administrar el tratamiento adecuado. Puede haber inclusive cianosis en cardiopatías que son acianóticas y todo debido al edema pulmonar. Y siempre hay que descartar una infección respiratoria que pueda estar descompensando al paciente. La hepatomegalia es un signo frecuente, sobre todo en la insuficiencia cardíaca del lactante menor, porque como dijimos inicialmente, ambos ventrículos en el pequeño entran en falla. Y al entrar en falla, ambos va a haber una hepatomegalia que va a ser útil en el caso de nosotros como cardiólogos porque nos va a valorar el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que llega a la emergencia con 5 traveses de dedo, le damos el tratamiento anticongestivo para ICC y a las pocas horas o al día siguiente evaluamos el hígado y vemos que este hígado está en 2, 3 traveses, eso nos está dando una idea que el tratamiento que hemos instaurado es el adecuado. Acá pueden ver, por ejemplo, en esta placa, cómo hay un corazón tremendamente grande, donde están dilatadas las cavidades izquierdas, y lo que es más importante, que el flujo pulmonar está aumentado. Entonces, la placa de tórax, a mi forma de ver, tiene la gran ventaja que nos va a ayudar para instaurar tratamiento. Porque si yo veo una placa así con un flujo pulmonar como el que estamos viendo, flujo pulmonar aumentado, entonces yo no voy a tener ninguna duda en iniciarle tratamiento anticongestivo. Secundariamente, pues,
La placa de tórax nos va a decir el tamaño del corazón, que en este caso vemos que es importante, y qué cavidades son las que están crecidas. Pero fundamentalmente, la valoración, a mi forma de ver la cosa, es que la placa de tórax sirve para ver el flujo pulmonar y para instaurar tratamiento. En esta placa, el ecocardiograma es el gold estándar para hacer el diagnóstico de la cardiopatía que está originando la insuficiencia cardíaca. El eco tiene la ventaja que nos da una valoración anatómica y una valoración funcional de la cardiopatía. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el callado aórtico con la rama izquierda de la pulmonar y estamos viendo un conducto que los está comunicando. En este caso es un PCA, una persistencia del conducto arterioso, para que vean la importancia que tiene el eco en el diagnóstico de la cardiopatía de fondo. En cuanto al tratamiento, debemos decir que el objetivo principal del tratamiento es mejorar la perfusión tisular. Entonces, esto lo vamos a conseguir reduciendo la precarga mediante el uso de diuréticos o restricción de volumen, aumentando la contractibilidad mediante cardiotónicos, digoxina, reduciendo la postcarga o humedades seca, mejorando el aporte de oxígeno, evitando la anemia, por ejemplo, o administrando oxígeno en bajas concentraciones. Hay que mejorar la nutrición del paciente porque hemos dicho que estos pacientes son desnutridos crónicos y la dieta tiene que ser en escasa cantidad pero hiperconcentrada. Por eso debe ser una dieta hipercalórica. Y hay que minimizar el remodelamiento ventricular. Y para eso usamos beta bloqueo, inhibidores SECA. Hay que controlar la frecuencia cardíaca. Si es una frecuencia cardíaca muy baja, vamos a usar marcapaso, o si es una frecuencia cardíaca muy alta, vamos a usar antiarrítmicos. Dentro de las medidas generales para la insuficiencia cardíaca, tiene que estar el reposo. Hemos dicho que este paciente necesita ahorrar energía para que esa escasa energía que ahorra lo utilice para engordar. Entonces, si el paciente está muy irritable, hay que sedarlo con midazolam o fenobarbital para evitar que gaste energías por las puras. Hay que aumentar el aporte calórico mediante el uso de módulos calóricos, la posición semisentado o semifowler. Se le debe administrar oxígeno, pero ojo, en concentraciones bajas, 1 a 2 litros por minuto, para evitar la posibilidad que haya un ductus en una cardiopatía, sobre todo ductus dependiente, que necesite el ductus para vivir. Entonces hay que dar el oxígeno en bajas concentraciones, porque si lo damos en altas concentraciones cerramos el ductus y el paciente le va a ir mal. Hay que corregir la anemia. La restricción de volumen ha sido toda la vida en el tratamiento del ICC un motivo de discordia entre los cardiólogos, pero ahora ya está claramente establecido que la restricción hídrica se va a hacer única y exclusivamente cuando el paciente está en un estado de insuficiencia cardíaca aguda. Cuando ya está compensado, puede pasar a una dieta normal sin restricción. Hay que controlar el síndrome obstructivo bronquial, porque definitivamente el SOP va a empeorar la cantidad de aire que llega al pulmón y por lo tanto es menos aire que va a sufrir la hematosis. Y hay que mejorar este síndrome obstructivo bronquial, inclusive usando beta agonistas. Hay que tratar la infección coexistente para evitar que se perennice la insuficiencia cardíaca. Hay que corregir el medio interno, la temperatura, la humedad y monitorizar al paciente con un balance hídrico estricto. Hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se le da de agua al paciente. Cuando yo hablo de agua, estoy hablando de los aportes de leche, los aportes endovenosos y de la cantidad de agua que se le pasa, por ejemplo, cuando hay que administrar una medicina, como por ejemplo antibióticos, que van con concentraciones o con cantidades de suero bastante altas, y que todo eso cuenta y que hay que contabilizar para un balance hídrico adecuado.
Dentro de las medidas especiales tenemos la ventilación mecánica, en el que el paciente que, bueno, está severamente comprometido necesita un ventilador, el uso de prostaglandinas para mantener el ductus permeable para los casos de esas cardiopatías ductus dependientes, diálisis peritoneal, aquel paciente que tiene una ira perrenal importante, la terapia de resincronización mediante marcapasos bicamerales. Esto más que todo está en relación de que cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca necesita que ambos ventrículos se contraigan de manera sincrónica. Cuando un ventrículo se adelanta al otro, o sea, se contraen asincrónicamente, entonces el gasto cardíaco va a disminuir más aún de lo que ya está disminuido. Y por eso ese es el objetivo primordial de la terapia de resincronización. Tratar de que ambos ventrículos se contraigan al mismo tiempo para evitar esta cuestión de caída del gasto cardíaco. Y se puede usar en casos severos inclusive el balón de contrapulsación, sobre todo para aquellos casos de miocarditis que son severamente refractarias al tratamiento, para ayudar al trabajo adecuado del ventrículo izquierdo. ¿Estamos con tiempo o no? ¿Cuánto queda? 20 minutos. Dentro de los diuréticos, furosemida es lo que usamos más, ya sea en vía oral o vía endovenosa. Ya. Ahí está. La furosemida es mucho más efectiva cuando la filtración glomerular está disminuida, por eso la preferimos a la hidroclorotiazida. Lo único que tiene de malo es que produce hipocalemia, hiponatremia, hipotensión, ¿no? Y puede en algunos casos inducir un ciclo vicioso porque puede perpetuar más aún al sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina al caer la presión, al haber hipotensión. La espironolactona que retiene potasio la utilizamos unida generalmente a la furosemida, justamente por esta función que tiene de retener potasio. La furo hace perder potasio y con la espironolactona tratamos de minimizar esa pérdida. Se usa generalmente a dosis equivalentes a la furosemida y este estudio del EFESUS fue el que demostró la eficacia de la espironolactona, sobre todo mejorando mortalidad, y por lo cual se justifica su uso. Adicionalmente a esto, la espironolactona potencia la acción diurética de la furosemida. Les he traído acá por qué algunos pacientes hacen resistencia a los diuréticos. Uno puede ser, una de las razones que se esgrime porque la congestión mesentérica puede impedir que haya una correcta absorción de los diuréticos, sobre todo cuando se usan por vía oral. Otra es que el gasto cardíaco a veces es tan bajo que el flujo sanguíneo renal no provee las concentraciones adecuadas del diurético al nefrón. Y la otra es que los diuréticos, generalmente la furosemida, se asocia a la albúmina plasmática para llegar a todo nivel en el cuerpo, y definitivamente cuando hay hipoalbuminemia, el efecto del diurético no va a ser el mismo. O sea, hay que considerar también que una hipoalbuminemia puede originar resistencia a la furosemida. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora, sabemos que disminuyen la presión y la resistencia sistémica, que no actúan sobre la vasculatura pulmonar, que pueden producir hipotensión, y la insuficiencia renal se puede presentar dentro de los 5 primeros días de tratamiento, y que hay varios estudios con el captopril observacionales, haciendo la tingencia, que han demostrado que el captopril se beneficia en los niños portadores de cardiopatía congénita e ICC, porque mejora la función sistólica del ventrículo izquierdo. El digital realmente no es una droga de primera línea en insuficiencia cardíaca. Nosotros particularmente usamos digital cuando la restricción de volumen, el uso de diuréticos y de inhibidores SECA
no es efectiva y adicionalmente tienen cardiomegalia, son los casos en los cuales nosotros usamos digital. Y la acción fundamental del digital no es porque aumente el inotropismo como se pensaba antes, sino que la acción fundamental por la cual se sigue usando el digital en insuficiencia cardíaca es porque bloquea la acción simpática. Y habíamos mencionado que uno de los sistemas que se activa en insuficiencia cardíaca, uno de los principales, es el sistema nervioso simpático. Entonces, la acción del digital en ICC está fundamentalmente relacionada con el bloqueo de la actividad simpática. Dentro de los inotrópicos lo vamos a usar dopamina y dobutamina fundamentalmente en la vía endovenosa para los pacientes que están severamente descompensados. Ya sabemos que la dopamina actúa sobre receptores dopaminérgicos, tiene una vasodilatación renal en bajas concentraciones, tiene una acción inotrópica porque tiene acción beta 1 y puede aumentar la resistencia vascular sistémica porque tiene una acción alfa. Esto a medida como vayamos aumentando la concentración de la medicina por vía endovenosa. Actualmente cada vez se usa menos la dobutamina porque consume oxígeno, y sobre todo porque es proarritmogénico. Hay que tener en cuenta que la dobutamina se diferencia de la dopa porque actúa sobre receptores beta 1 y beta 2, más sobre los beta 1 y por eso que tiene una acción inotrópica positiva y una acción cronotrópica positiva. Pero por su acción beta 2 puede producir vasodilatación que puede ser un problema cuando manejamos insuficiencia cardíaca. Por eso nosotros aconsejamos el uso de dopamina en vez de dobutamina. El beta bloqueo es algo que estoy insistiendo ya hace unos cuantos años para el uso. Hay estudios contradictorios en cuanto al uso de carvedilol. Lo cierto es que en la práctica clínica cada vez se usa más en las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca el beta bloqueo con carvedilol. Se ha demostrado que esta medicación mejora la calidad de vida y mejora la contractibilidad del ventrículo izquierdo, sobre todo mediante la valoración de la fracción de eyección en el ecocardiograma. Hay que tener cuidado, como todo beta bloqueador, con el asma bronquial y no se aconseja usar en ICC aguda. Solamente en ICC estable se usa este medicamento. Los datos que existen actualmente sobre el carvedilol dicen que no hay datos suficientes para recomendar o para desaconsejar su uso en niños con insuficiencia cardíaca. El uso generalizado prácticamente de carvedilol en ICC en niños está relacionado al uso en cardiomiopatía dilatada. Las dosis en aquellos niños menores de 12 años y lactantes van desde 0.05 a 0.1 miligramos por kilo cada 12 horas. Cuando los niños son mayores de 12 años, se puede usar la mitad de una tableta de 6.25, o sea, 3.125 miligramos cada 12 horas para aquel niño que tiene más de 12 años de edad. Este es un esquema muy interesante que apareció en un trabajo de Cantor de la Liga Cardiovascular de la Sociedad Cardiovascular o la Fundación Cardiovascular para Insuficiencia Cardíaca en Niños de la Sociedad Canadiense. Entonces, fundamentalmente para remarcar de que el paso 1 en el tratamiento de la ICC son los diuréticos primero a horario y a medida que el paciente se vaya empeorando, el diurético se pasa de forma continua, o sea, endovenoso. El inhibidor ECA se puede usar desde que el paciente es portador de cardiopatía y no tiene síntomas, o sea, prácticamente clase funcional 1 ya se puede usar el captopril.
El beta bloqueo se usa cuando el paciente tiene escasos síntomas, o sea, en clase funcional 2, tomando arroz como el patrón de referencia para clase funcional, se puede usar en clase funcional 2, ya se puede usar el carvedilol, pero como le digo y repito, el uso está restringido a cardiomiopatía dilatada. Y la aldosterona también en clase funcional 2, vía oral, se puede usar en el tratamiento. Hay que mencionar, y como se ve en el esquema, que a partir de la clase funcional 3, 4, el paciente tiene que recibir su tratamiento en hospitalización. Ahí están las dosis que las pueden encontrar en cualquier libro de los diferentes fármacos que usamos en insuficiencia cardíaca. Está dopamina, dobutamina, digital. Hacemos la tingencia con respecto a digital, que nosotros no usamos mucho la dosis de impregnación digitálica que nos mencionan todos los esquemas norteamericanos o de cualquier país, que hay que primero impregnar. Nosotros de frente trabajamos con el digital vía oral en dosis de mantenimiento. Este es otro factor que se tiene que tener en cuenta. La mayoría de guías para ICC recomiendan el uso de anticoagulación, ¿no? Se sabe que el paciente con insuficiencia cardíaca deja sangre dentro de las cavidades cardíacas, que no se moviliza, que está inmóvil, y por ende puede ser propensa a la formación de trombos y a al desprendimiento de émbolos que pueden terminar en el cerebro y originar un accidente cerebrovascular. Entonces, en estos casos, tenemos que usar cierto grado de anticoagulación, que el término de repente no es anticoagulación, sino es antiagregación, porque hasta el momento no hay ningún trabajo en pediatría que demuestre la eficacia de la warfarina, pero sí del ácido acetil salicílico. Entonces, por eso le digo que en lugar de anticoagulación, de repente deberíamos poner antiagregación plaquetaria, y la dosis de la aspirina puede ir de 0.3 a 0.5 miligramos kilo día. Al final de cuentas, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca definitivo va a estar en relación con el tratamiento de la cardiopatía que le da origen. Entonces, esta la podemos tratar con un cateterismo intervencionista, por ejemplo, entrar para cerrar un ductus con un dispositivo, cerrar un CIA, cerrar un CIB, corregir una estenosis pulmonar, una estenosis aórtica. O puede ser sometido a cirugía paliativa o correctora, ¿no? Y finalmente, si ninguna de las dos tiene opción, o si el paciente ha llegado demasiado tarde con hipertensión pulmonar importante, síndrome de Eisenmenger, donde el pulmón ya está comprometido, puede ser este paciente tributario de trasplante cardíaco. Esa estadística del 53% de sobrevida que ven ustedes a los 10 años no es de acá. Acá recién en Salud está comenzando a hacer trasplante cardíaco. Los resultados inicialmente tienen que ser altos, desfavorables, pero creo que con el tiempo van a mejorar. Pero hablando de trasplante cardíaco, esta estadística es española. Hablando específicamente de trasplante cardíaco, el gran problema que veo yo es esperar donante. Conseguir un donante para un trasplante cardiopulmonar, esa lista de espera se hace esperar mucho, como digo, y muchos pacientes quedan esperando al donador y fallecen antes del trasplante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Licenciada Yarlequé, ¿alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias al doctor Edilberto Estela Chunga por la excelente presentación. Pedimos a nuestros participantes que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Mientras van haciendo, tal vez el doctor Luján puede ir haciendo las preguntas por parte del instituto. Aquí, doctor Estela, habíamos visto un tema
recién lo veo, de la superficie, que hablábamos siempre de superficie corporal, lo que hay algo nuevo que es la superficie de intercambio gaseoso, ¿no? En el recién nacido es bien baja. Y en esta superficie de intercambio gaseoso que es de 2.8, y en la ICC, ¿qué es lo que se altera? La difusión, el intercambio a nivel del espacio alveolo-capilar, o es el espacio intraalveolar. ¿Qué es lo que se altera en la insuficiencia cardíaca? Bueno, en insuficiencia cardíaca, hablando específicamente de cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, hay un edema intersticial. O sea, si tenemos el esquema mental del alveolo, vamos a tener que entre las células alveolares y los vasos sanguíneos hay un parénquima, un intersticio. Y ese intersticio está edematizado. Está aumentado. Eso ya está dificultando el intercambio gaseoso. Ese por un lado. Por otro lado, también hay agua en el alveolo. Entonces, ese es otro factor que dificulta el intercambio gaseoso. Y si a estos factores que dependen de la insuficiencia cardíaca se asocian los problemas que acabamos de mencionar en cuanto a menor superficie de intercambio gaseoso, menor número de alveoles, definitivamente la insuficiencia cardíaca en el niño va a ser peor que en el adulto. Entonces aquí lo básico sería, en otras palabras, entre comillas, deshidratar el espacio espacio intercapilar, alveolo capilar, entre comillas, deshidratar en lo que hay dentro del alveolo. Claro, quitar la cantidad de agua que se está interponiendo en ese intercambio, ¿no? Por eso que el tratamiento, las drogas de primera línea son diuréticos. La espirolactona, en el tratamiento de la espirolactona, también tiene ese beneficio que se ha visto en los adultos, creo, que era creo que entra en la reparación, en la conservación del tejido renal. ¿También se ha observado eso en niños? Específicamente a la pregunta sí no sabría darle la respuesta, pero lo que sí se ha visto que la espironolactona mejora la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca. Ajá. Y además, como sabemos, uno de los sistemas que se activa en insuficiencia cardíaca es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, la espironolactona viene a bloquear un poco a la acción de la aldosterona. Y una última pregunta, ¿por qué la dobutamina hay tendencia a alejarla, ¿no? Sí. En cuando, como sabemos que la dobutamina es el único fármaco que tiene isorreceptores a nivel cardíaco, que no lo tienen otros medicamentos. Bueno, lo que se sabe ahorita, por ejemplo, como les dije, dopamina tiene 3 tipos de receptores. Los dopaminérgicos, tiene receptores alfa en vasos y tiene receptores beta 1 en corazón. La dobutamina tiene receptores beta 1 y beta 2. Entonces, mediante acción de receptores beta 1 va a mejorar el inotropismo y el cronotropismo, porque actúa sobre esos receptores que están cardíacos. Solamente en el corazón. Pero como también actúa sobre los beta 2, va a producir vasodilatación periférica. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene el gasto cardíaco bajo, ponerle hipotensión sería, entre comillas, su uso, ¿no? Salvo que se utilice para potenciar dopamina como efecto alfa, ¿no? Y se ha visto que es tremendamente proarrítmica. Que no, sí, produce mucha arritmia. Entonces, la arritmia en un paciente con insuficiencia cardíaca empeoraría definitivamente el cuadro. Si un paciente que lo encuentro con shock séptico o está bien delicado, pero también sospecho en un paciente séptico y también le estoy viendo que tengo una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia cardíaca con un shock séptico, ¿cuál de las dos drogas puedo usar estando en una zona alejada? ¿La dobutamina o dopamina? La dopamina. Pues.
Dopamina. Sí, la dopamina, porque se utiliza para el shock séptico. Aparte de que se sobreentiende que se le está dando adecuadamente el tratamiento antibiótico, pero ahí yo usaría Dopamina. Ujú. ¿Alguna pregunta, licenciada Yarliqué, en el chat? Sí, doctor Luján. Nos preguntan cómo debería ser la recomendación para la nutrición parenteral, ¿no? Para los neonatos, parenteral y enteral para los neonatos con ICC. Siempre tenemos problemas en cuanto a la nutrición parenteral en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque conversando con los gastroenterólogos, el problema es el volumen. O sea, ellos quieren pasar dietas ricas, súper energéticas, con ácidos grasos. Osmolaridad. Sí, el problema es, como les digo, que todo eso tiene que pasarlo en escaso volumen. Y ese es el problema que tenemos nosotros, porque hemos dicho que la cantidad de líquido que se le debe poner a un paciente con insuficiencia cardíaca es muy restringido, sobre todo cuando está en un estado agudo de insuficiencia cardíaca. Entonces, se les administra nutrición parenteral después que no tienen vía oral 5 a 7 días, ya nosotros estamos viendo la posibilidad o ya iniciándole el tratamiento parenteral, pero, como le vuelvo a repetir, el problema es pasar todos esos nutrientes, todos esos grupos de alimentos energéticos en un escaso volumen. Ese es el problema que tenemos nosotros con los gastroenterólogos cuando quieren instaurar una NPT y con escaso volumen, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Nos han hecho llegar otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles pueden ser los principales factores de riesgo o causas de insuficiencia cardíaca en niños? Bueno, eso ya lo puse en una de las diapositivas. Vamos a ver. John, para retroceder. Allá. Dice que va, deja. Ya. Como lo mencioné anteriormente, hay causas congénitas y causas adquiridas. Entonces, dentro de las congénitas entran a tallar todas las cardiopatías congénitas, ya sean las que producen sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, entran a tallar todos los trastornos primarios de contracción del ventrículo, entran a tallar todas las arritmias, tanto arritmias bajas como arritmias altas, o causas congénitas mucho más raras, como es el caso del síndrome de Alcapa. Pero también hay causas adquiridas, miocarditis frecuente que hace insuficiencia cardíaca, Kawasaki puede hacer insuficiencia cardíaca, pero de manera, diría yo, indirecta, ya que estamos en el punto, porque la enfermedad Kawasaki, el principal temor que se tiene es que forme aneurismas en coronaria, y las aneurismas en coronaria pueden alterar la circulación a través de la arteria coronaria, que, como sabemos, puede hacer que la contractibilidad del ventrículo se vea alterada y por lo tanto puede originar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Colagenopatías, el lupus eritematoso, la artritis idiopática juvenil afectan al corazón, pueden producir miocarditis y por eso también originar un cuadro de insuficiencia cardíaca, igual que la fibroelastosis, las miocardiopatías por anemia, por el SIDA. Hay un trabajo interesante post-mortem de pacientes de cadáveres donde se encontró que el 90% de los pacientes con SIDA tienen infiltración del corazón por el virus. E inclusive acá en el instituto nosotros tenemos un protocolo que todo paciente VIH positivo sea sometido a un eco para ver si hay o no hay alteración de la contractibilidad.
Después la cardiopatía reumática, que cada vez es menos frecuente, cor pulmonar, la endocarditis, las arritmias adquiridas. Cuando yo hablo de arritmias adquiridas, son usualmente las arritmias que se presentan en el postoperatorio de la cirugía de cardiopatía congénita, la hipertensión. Todas esas son causas tanto congénitas como adquiridas de ICC. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan finalmente cuáles serían los exámenes complementarios, si pudiera repetirlos. Bueno, básico dentro de los exámenes complementarios es la radiografía de tórax para el manejo, como lo mencioné, lo remarqué. El otro es el ecocardiograma para tratar de determinar la capacidad funcional y la cardiopatía que está originando la insuficiencia cardíaca. Y el resto de exámenes de laboratorio se pueden pedir cuando uno ya piensa pues en una causa más específica, ¿no? Por ejemplo, que estoy pensando en un lupus como causa de insuficiencia cardíaca, le pediré todos los factores, ¿no? Que se piden para descartar lupus, ¿no? Si yo pienso en una cardiopatía reumática, le pediré ASO, le pediré velocidad de sedimentación, etcétera, ¿no? Dependiendo ya de la causa que uno esté pensando que sea la causante de la insuficiencia cardíaca, le pediré los exámenes respectivos. Pero básico en el manejo de ICC como síndrome aislado, independiente de la causa que sea, es pedir una placa de tórax, pedir un ecocardiograma o tal vez, si se piensa en una arritmia, un electrocardiograma, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, doctor. Por nuestro lado no tenemos más preguntas. No sé, doctor Luján, si quisiera ya cerrar la telecapacitación el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Estela, por su exposición. Un tema que es de diario que hacer en la pediatría, el enfoque que le ha dado, un enfoque nuevo. Licenciada Yarlequé, gracias por el apoyo que ha tenido con el instituto. Entonces, gracias a todos los participantes. ¿Alguna recomendación? Sí. Diga, licenciada Yarlequé. Sí, justamente esa era la idea, pedirle algunas palabras finales al doctor Estela. Bueno, si bien es cierto, los pacientes que llegan a la emergencia con distrés respiratorio pueden ser debidas a cuadros asmáticos, a cuadros de infección respiratoria, yo les aconsejo a los colegas que siempre tengan presente a la insuficiencia cardíaca, más aún si en el examen escuchan un soplo. Doctor, disculpe, nos acaba de llegar una última pregunta acá al chat. ¿Puedo formulársela? Bueno. Nos dicen, para la atención inmediata en el primer nivel, ¿qué medidas de tratamiento médico se debe de tener en cuenta antes de referir al neonato? Bueno, una placa de tórax es básica, creo que en el primer nivel se puede llevar a cabo, un electrocardiograma igual, y si la placa de tórax ven que el flujo pulmonar está aumentado, ya comiéncele el diurético y lo derivan a un centro de más complejidad, de mayor complejidad. Bien. Doctor, ¿cómo diagnosticarse? Siga, doctor. En la placa, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que ese líquido, en una radiografía, ese líquido aumentado, el flujo aumentado? Eso es algo difícil porque inclusive acá en el instituto tenemos problemas para eso. Pero si yo veo un flujo que creo yo que es flujo pulmonar aumentado y está con corazón grande, creo que todo apunta a que sea el corazón el causante y eso va a ser un flujo pulmonar aumentado. Ahora, lo que yo utilizo ya, debido a ya los tantos años que tengo en la especialidad, es como se llama, ver el infiltrado alveolar. Si yo veo por ahí algo que me haga pensar, un patrón un poco moteado, que se ve ahí con un patrón de bronquios, yo me inclinaría a pensar que es una neumonía antes que un flujo pulmonar. ¿Y una cosa práctica para saber si eso no es flujo pulmonar?
bueno, le comienzo el diurético y si con el diurético limpio la placa, eso fue flujo pulmonar aumentado. Y ese criterio de esa respuesta es que hay una placa blanca y una placa negra. ¿Se puede utilizar eso también? Bueno, sería únicamente en la placa blanca, porque placa negra significa que el flujo pulmonar está disminuido y ahí no tendríamos ese problema. En la placa blanca sí habría el problema. Puede ser inclusive hasta una atelectasia masiva la que puede confundirnos. Es cuestión de que no solamente ve la placa, sino de valorar pues clínicamente al paciente, ¿no? Pregunto. Muy bien. Gracias, licenciada Laque, muy interesante la pregunta que hicieron al ¿sabes? ¿Cómo diagnosticar rápido una insuficiencia cardíaca, no? Claro, claro que sí, tomando en cuenta que tenemos muchos participantes del primer nivel de atención y muchas veces la población o las personas lo que hacen es llevarlo al establecimiento más cercano, que puede ser incluso un centro de salud, entonces por lo menos ahí se podría dar esta atención básica, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctores. Gracias Doctor a ustedes. Estela, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto en otras telecapacitaciones. Gracias. Gracias, Hasta doctor luego. Luján. Hasta luego. Gracias, doctora Estela. Hasta luego.